Permítame invitarle al doctor Freddy Hermenegildo Alvarado, de Perú, en quien es médico especialista en medicina de emergencia y desastres. Él es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ricardo Palma, es médico asistente del Hospital Central de la Fuerza Aérea Peruana y también médico asistente emergencista del Hospital Guillermo Caelín de la Puente en Perú, el cual el día de hoy nos va a dar la ponencia respecto a la evaluación y el manejo inicial de la sepsis en la emergencia. Un tema bien importante en el cual va a depender mucho cómo iniciemos nuestro manejo en la sepsis, va a depender mucho de lo que nosotros hagamos al principio para ver el pronóstico de esta patología. Damos la bienvenida al doctor Freddy Hermenegildo y dejamos en la palabra. Estimados amigos, es muy grato para mí compartir con ustedes esta sesión académica. En primer lugar, permítanme presentarme, soy el doctor Freddy Hermenegildo Alvarado, soy médico especialista en medicina de emergencias y en esta ocasión vamos a hablar el tema de abordaje de la sepsis materna en emergencia. También quiero hacer mi agradecimiento al Grupo Peruano de Obstetricia Crítica por la invitación para estar con ustedes. Muy bien. Ya en los múltiples conferencias que ustedes han estado escuchando, se tiene conciencia de que son cientos de miles de personas que mueren por sepsis maternas a lo largo de todo el mundo, ¿no es cierto? Sobre todo en los países de tercer mundo esto constituye una situación un poco más crítica, ¿no? El objetivo de esta charla tiene, como en líneas generales, el objetivo que se tiene en la comunidad médica en el mundo de poder concientizar a la gente acerca de esta problemática, acerca de este problema de salud, para que todos podamos estar en condiciones de poder rápidamente detectar un cuadro de sepsis materna y poder hacer todo lo que se necesita para poder evitar una muerte. ¿Muy bien? En primer lugar, tenemos que definir qué cosa es una sepsis materna. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, la define como una afección potencialmente mortal que es producto de una disfunción orgánica que resulta de una infección, ¿no? Ya sea en cualquier episodio, en cualquier periodo, el embarazo, ya sea en el parto o en el posparto inmediato. Esto constituye sepsis materna, es decir, se define fundamentalmente como una disfunción de un órgano secundario a una infección asociada a embarazo, parto o posparto, ¿no? Bien, ¿qué personas, qué gestantes van a estar en mayores probabilidades de tener un problema de sepsis materna? Es decir, ¿cuáles son los factores de riesgo que nos predisponen a que nuestra paciente tenga una sepsis materna? Podemos dividirlo en tres grupos de condiciones, ¿no? Aquellas que están asociadas a la condición de la gestante en sí, aquellas que están asociadas a las condiciones del parto, y también un aspecto muy importante, sobre todo en países en vías de desarrollo, como son las condiciones de la comunidad. Es decir, que es muy importante no solamente la salud, que tiene la gestante, ni cómo se da el parto, sino también las posibilidades que tiene de acceder a los cuidados de salud. Muy importante, ¿no? Es decir, qué distancia tiene a acceder a un cuidado de salud profesional, la posibilidad que pueda dar el parto, o tener una atención médica por personal entrenado, ¿no? El retraso en buscar ayuda, el aspecto socioeconómico, la falta de transporte para el acceso a los cuidados médicos, todo eso influye y predispone potencialmente a que una gestante pudiera tener esta condición de sepsis materna, ¿no? Respecto a la parte, que está asociada a factores de riesgo de tipo obstétrico, ¿no? Las pacientes, por ejemplo, que han sido sometidas a pruebas invasivas durante el embarazo, es un factor de riesgo para la sepsis materna, ¿no? La cesárea, ¿no? La cirugía acá en rojo, porque definitivamente es una situación, una condición que aumenta las posibilidades de tener una infección, ¿no? En un porcentaje bastante, importante. Los partos vaginales instrumentados, un trabajo de parto prolongado, la ruptura prematura de membranas, ¿no? Mientras más tiempo hay una ruptura prematura antes de que se dé el parto, hay más riesgo de que la paciente consiga una infección, especialmente por el microbiana, y desarrolle
esta condición, ¿no? Retención de placentas, la gestación múltiple, ¿no? Otros aspectos también que lo que se refiere a la paciente en sí, es, por ejemplo, una gestante añosa, usualmente mayor de 35 años, pacientes que tienen obesidad, algún tipo de enfermedad que condiciona que tenga su inmunidad deteriorada, que esté desnutrida, ser diabética, ¿no? En líneas generales, comorbilidades crónicas, ¿no? Tener anemias, que ha tenido infecciones pélvicas a repetición de forma previa, ¿no? O que ya sea reconocida portadores del grupo A o grupo B, ¿no? Que son los principales gérmenes que producen sepsis a nivel materno, ¿no? Muy bien, en líneas generales, ¿cuáles son las causas más frecuentes de sepsis materna? Uno, podemos encontrarla antes del parto, en el parto y en el periodo postparto, ¿no? En líneas generales, pueden ser condiciones que antes del parto usualmente son condiciones, por ejemplo, coriomionitis, un aborto séptico, condiciones obstétricas como por ejemplo una pielonefritis, un cuadro quirúrgico como una apendicitis, un problema de colecistitis. Dentro del mismo parto, por ejemplo, problemas como coriomionitis, endometritis, infecciones de la vía operatoria, inclusive fasciitis necrotizantes secundarias a este tipo de infecciones, ¿no es cierto? Acá y hay aproximadamente, se describe que hay un 30% de casos en los cuales no se logra precisar la causa de esta sepsis, ¿no? Un 30%, un porcentaje muy importante. Acá lo podemos dividir de otra forma las causas, ¿no? Por ejemplo, aquellas que se relacionan con el embarazo, coriomionitis, endometritis, aborto séptico, causas de sepsis materna que no se asocian al embarazo, que son bastante frecuentes, ¿no? Las pielonefritis, ¿no? Infecciones urinarias complicadas, la neumonía, las fasciitis, ¿no? Y infecciones de tipo nosocomial, es decir, aquellas que se adquieren como parte del cuidado intrahospitalario, sobre todo cuando la paciente ha estado hospitalizada, como son las infecciones por catéter vesical, infección urinaria secundaria a un catéter vesical, la neumonía asociada al ventilador, o infecciones en el sitio, digamos, de la herida quirúrgica, ¿no es cierto? Muy bien, acá tenemos un ejemplo de un paciente que tiene una sepsis de foco dérmico, ¿no? Esto potencialmente, si no es detectado y tratado rápidamente, podría conducir al paciente a una fasciitis necrotizante, ¿no? Es obviamente una causa importante de sepsis materna, ¿no? Foco, otro tipo de infecciones de foco pulmonar, que es independientemente de su condición obstétrica. Cuadros quirúrgicos, ¿no? Una gestante no está libre de no tener un cuadro de apendicitis aguda, un cuadro de policitis aguda, de tipo gangrenosa o apendicitis. Y sobre todo de que la gestante, cuando está sobre todo en el tercer periodo, en el tercer trimestre, ¿no? de evolución de la gestación, tiene más posibilidades de que su apendicitis sea diagnosticada de forma tardía. Es decir, que hay un mayor índice de perforación según el trimestre de gestación en que se encuentra en la paciente. ¿Por qué? Porque hace más difícil su identificación, ¿no es cierto? Por las, por las alteraciones anatómicas que va a ocurrir en este útero gestante, ¿no? Y va a ser más difícil reconocer rápidamente este cuadro de apendicitis aguda. Entonces los pacientes gestantes del tercer trimestre van a estar con, digamos, un dolor que va a traer dificultades al médico, que inicialmente puede confundirlo con otra condición y lo reconoce en forma más tardía. Entonces tenemos que la paciente tiene apéndices de tipo gangrenosas, perforadas, y eso predispone a que tenga cuadros, por ejemplo, de peritonitis y sepsis de origen intraabdominal, ¿no es cierto? Muy bien. Pues vemos acá, por ejemplo, una paciente que hace un cuadro de la tomografía de un paciente que tiene una pielonefritis aguda, es una infección urinaria complicada por la presencia de un cálculo, ¿no? Hace una severa hidronefrosis y la paciente tiene una sepsis de foco urinario, ¿no? O por ejemplo, un paciente con una mastitis. Esto no es muy frecuente, pero es una posibilidad, ¿no? Que el paciente haga un absceso mamario y pueda desgatillar un cuadro de sepsis, ¿no? Muy bien. Entonces, recordando conceptos, ¿no? Vamos a ordenarnos en la parte de recordar los conceptos respecto a sepsis, shock séptico, etc., ¿no? Muy bien. El concepto de sepsis que manejamos en la actualidad deriva del último consenso que se tuvo, que es el tercer consenso, ¿no? Que se tiene respecto a sepsis y shock séptico, ¿no? Se publicó en la JAMA, en una revista, el Journal
American Medical Association en febrero del 2016, ¿no? Y eso cambió, digamos, cambió de forma importante el concepto de sepsis, ¿no? Que sepsis 3 se define como una disfunción orgánica que es potencialmente mortal, causada por una desproporcionada infección, una desproporcionada respuesta del huésped a la infección. Muy bien. Entonces, una cosa importante que acá, una idea importante que debemos captar en esta definición es lo siguiente, ¿no? O sea, ¿qué define a la sepsis, no? A la sepsis no lo va a definir si el paciente tiene fiebre o no tiene fiebre, si tiene un hemograma alterado, si tiene la PCR alto, la procalcitonina. Estos son aspectos que puede verse en la sepsis, pero lo que sí define a la sepsis, según esta definición, es de la presencia de una disfunción orgánica, la disfunción de un órgano secundario, obviamente causado por la presencia de una infección, ¿cierto? En otras palabras, si yo tengo una disfunción a nivel del sistema nervioso central, que puede producir tranquilamente una alteración en el estado mental, a nivel del sistema cardiovascular, ¿no? Hipotensión por la vasodilatación que me produce, y depresión miocárdica que me produce la infección, a nivel respiratorio, ya sea que haga un ARSO, un distrito respiratorio adulto, a nivel hepático, transaminasas anormales, bilirubinas elevadas, a nivel urinario, con disminución de la producción de orina, o inclusive con elevaciones de la urea y creatinina, etcétera. O sea, evidencio en un órgano, evidencio disfunción, y esto es secundario a una infección, eso se conoce como sepsis, ¿no? Entonces, desde un punto de vista operacional, es decir, que nos permita a nosotros de forma objetiva decir este paciente tiene sepsis, se utiliza una escala, ¿no? Que ya tiene muchos años utilizados en medicina crítica, como es la escala de evaluación secuencial de falla orgánica, ¿no? O escala también conocida como la escala de SOFA. Entonces nos dice que un paciente que tiene sepsis, que tiene una infección documentada o una alta sospecha de una infección, más un aumento agudo de 2 puntos en esta escala, ¿no? Y esta escala evalúa aspectos importantes de nuestro organismo, como son, por ejemplo, nuestra eficiencia en la respiración, alteraciones en la coagulación, en alteraciones hepáticas, en la función cardiovascular del sistema nervioso central y de la función renal, ¿no es cierto? Va dando un puntaje según el grado de alteraciones que vayamos encontrando. Por decirlo así, si yo tengo, por ejemplo, una disminución de plaquetas que es menor de 150.000 plaquetas por milímetro cúbico, ya tengo un punto. Si esto es menor de 100, ya tengo 2 puntos. Y así sucesivamente, ¿no? Si, por ejemplo, en la evaluación del sistema respiratorio, ¿no? Donde se utiliza, por ejemplo, el PAFI, ¿no? Que es la relación entre la presión arterial de oxígeno y la presión inspirada de oxígeno que estoy recibiendo, ese PAFI, si es que es mayor de 400, no da ningún puntaje porque está dentro de la normalidad, pero si está entre 400 y 300 ya me da un punto. Y así como se va deteriorando ese PAFI, va aumentando la puntuación, es decir, va evaluando en forma secuencial la disfunción de los órganos, ¿no es cierto? Entonces ya saben, un paciente que tiene infección y yo le hago, ¿no? Una evaluación de su escala de SOFA que tiene en forma dura, aumenta 2 puntos a lo que ya tenía, o si no tenía ningún punto, tiene 2 puntos, ese paciente está haciendo un cuadro de sepsis, ¿cierto? Pero obviamente, como ustedes podrán ver acá, esto incluye múltiples estudios, ¿no? Y es un poco más, por decir así, elaborado. De tal manera, como dado que la sepsis es una condición tiempo dependiente donde debemos actuar rápidamente, se creó esta escala que se llama Quick SOFA, una escala Q-SOFA o Quick SOFA, que significa un SOFA rápido, es decir, una forma más abreviada, en la cual nos dan las pautas. Es decir, si este paciente, nuestro paciente, que yo estoy sospechando, podría tener una sepsis, entonces yo le aplico la escala de Quick SOFA, ¿no es cierto? Si el paciente tiene una alteración en su nivel de conciencia, fundamentalmente en escala de Glasgow menor de 13 puntos, ahí ya tiene por ahí un punto. Si este paciente tiene una tensión arterial sistólica menos de 100, tiene otro punto. Si tiene una frecuencia respiratoria menor de 22, tiene 3 puntos. Aunque el paciente tenga 2 puntos o más, ¿no? Entonces ya me es una escala de Quick SOFA positivo. Y esto se ve que se asoció a un mayor riesgo de muerte o estancia prolongada en la UCI, ¿no? Y entonces se intentó esto, o se propuso esto como una escala, digamos, de tamizaje ante la sospecha de que un paciente pudiera tener sepsis. De tal manera que si el paciente tenía sospecha de que puede ser, si le aplico esta escala, como se ven, es una escala netamente clínica de aplicación rápida, ¿no? Creo que tiene trastorno sensorio, su
su sistólica está menor de 100, o respira más rápido 22, podría ser sepsis. De tal manera que eso me desgatía la sospecha, y ya puedo aplicar de una escala más elaborada que me toma más tiempo y más recursos, obviamente, como es la escala de SOFA, ¿cierto? Muy bien. Cuando hablamos del shock séptico, ¿no? El shock séptico ya es un subtipo de sepsis. Eso quiere decir que para que yo pueda pensar en un paciente que tenga shock séptico, este paciente primero tiene que cumplir los criterios de un paciente que está séptico, ¿no es cierto? Entonces, es un subtipo de sepsis en la cual se evidencia alteraciones circulatorias y del metabolismo celular lo suficientemente profundas que puede incrementar notablemente la mortalidad. ¿Cómo se traduce esto en algo más objetivable, algo más práctico, ¿no? Uno, es lo siguiente: un paciente que tiene una infección y tiene un compromiso hemodinámico, es decir, tiene una disminución de la presión arterial media menor de 65, y para yo mejorar esa presión arterial media necesito, ¿no?, el usar un vasopresor, ¿no? O sea, la necesidad de uso de un vasopresor para mantener una presión arterial media mayor de 65 milímetros de mercurio es un criterio para sepsis. O que mi paciente tenga los criterios de sepsis y sobre ello tenga un lactato mayor de 2 milímetros de mercurio, a pesar que yo le he dado una fluidoterapia adecuada para poder compensar a este paciente. Este paciente, según los criterios, sí puedo plantear que el paciente está en shock séptico. Muy bien, dado digamos, recordario de los conceptos fundamentales de lo que vamos a hablar de sepsis y shock séptico, podemos decir que la sepsis y shock séptico materno es una emergencia médica. Y es una emergencia médica tiempo dependiente. Este es un concepto muy importante. ¿Qué significa esto? Significa de que el pronóstico del paciente, ¿no?, se va a ver afectado por el tiempo en que yo me demore, uno, en detectar la presencia de esta sepsis, y segundo, en desgatillar todos los esfuerzos que yo tenga que hacer para poder tratar esta sepsis. O sea, en otras palabras, mientras hay una relación lineal en el retraso que yo tengo para diagnosticarlos, en el retraso que yo tengo para empezar mis maniobras terapéuticas, ¿no?, con la mortalidad. Más retraso, más mortalidad. Esto es una patología tiempo dependiente, que es lo que caracteriza a las patologías con que nos enfrentamos día a día en la medicina crítica, ya sea en el área de emergencia o en el área de terapia intensiva, ¿cierto? Muy bien, como dice acá, el reloj está corriendo. La paciente llega a emergencia, y desde que llega a emergencia o llega a un acceso de cuidado médico, la paciente tiene que ser evaluada en forma oportuna y apropiada, ¿cierto? Porque el reloj ya está corriendo. Muy bien, pues una cosa muy importante es la detección, ¿no? O sea, una detección precoz es lo que podemos llamar la llave del éxito. ¿Qué significa? Que debemos, pues, detectarlo de forma rápida, ¿no es cierto? Muy bien. Los pacientes normalmente, hablando de un ámbito hospitalario, o llámese una posta, o un centro de salud, un hospital grande, o de cualquier nivel, los pacientes, ¿no?, puede ser que sean llevados por el servicio médico prehospitalario, o pueden llegar también por su cuenta, por un familiar. Entonces se enfrentan a lo que inicialmente se conoce como un triaje, ¿no es cierto? Entonces, respecto a sepsis, en líneas generales se ha diseñado, tenemos, instrumentos de tamizaje, ¿no?, que nos permitan rápidamente poder captar, en este caso, este diagnóstico, ¿no?, de sepsis. Entonces, como ya hemos visto, tenemos a la escala de Quick-SOFA, también se tiene la escala un elemento de tamizaje como es el SIRS, ¿no?, que aún se considera dentro de los instrumentos de tamizaje. Inicialmente, en el 2016, cuando sale la tercera definición de sepsis, hay que reemplazar el SIRS por el Quick-SOFA, ¿no? Pero en las últimas guías las guías clínicas de sobreviviendo a la sepsis, que es un consenso de muchas sociedades científicas, ¿no?, y que guía buena parte del trabajo médico a nivel tanto de emergencia, de la UCI, ¿no?, porque, bueno, tienes un consenso de múltiples sociedades científicas, de líderes de opinión, ¿no?, basado en los últimos estudios. Entonces, dice que
se recomienda en contra del uso exclusivo del Quicksilver, ¿no? O sea, de tal manera que deja libertad a que uno puede usar tanto el Quicksilver como el SIRS, que realmente son complementarios, no necesariamente son, digamos, instrumentos de tamizaje que sean entre ellos incompatibles, ¿no es cierto? De tal modo de que podemos usar el Ixofa, podemos usar el síndrome SIRS, ¿no? Si recuerdan, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Pues un paciente que tiene fiebre, o está hipotérmico, si está taquicárdico, tiene leucocitosis o leucopenia, o tiene un índice de abastonados de mayor del 10%, o si el paciente está con una frecuencia respiratoria mayor de 20, o si le hicimos una gasometría y encontramos una hipocapnia, es decir, una presión arterial de CO2 menor de 32 milímetros de mercurio. Entonces, si ya sea que para eso necesitamos que tenga más de 2 criterios, ¿no es cierto? Independientemente de que es una herramienta de tamizaje que puede tener mucha sensibilidad, también su especificidad también es baja, ¿no? Muy bien. A lo largo de la comunidad médica, en diferentes países tienen diferentes protocolos y diferentes instrumentos de tamizaje, ¿no? Por ejemplo, los ingleses en Europa y adoptado por otros países también, tienen, por ejemplo, la escala del NIUS, ¿no es cierto?, que está tenido un NIUS, después se modificó el NIUS 2, que es básicamente un score nacional de alerta temprana, ¿no es cierto?, que tiene diferentes variables de tipo clínica usualmente, ¿no?, de tipo clínica, y según según cómo estas variables estén oscilando en diferentes niveles, nos van a dar diferentes puntajes, ¿no es cierto? Otra escala, por ejemplo, que tenemos esta escala, misma escala del NIUS, ¿no? Según los puntajes que vamos a obtener, nos van a dar más o menos determinados grados de alerta, ¿no es cierto? Cuando una persona, por ejemplo, la paciente tiene una escala mayor de 5, ya nos ponen alta sospecha de que este paciente podría tener sepsis, ¿no? Y si tiene más de 7, definitivamente este paciente requiere un monitoreo continuo, ¿no? Entonces, según los puntajes que vayamos obteniendo en las determinadas escalas, nos va alertando de cómo debemos actuar frente a este paciente, ¿no? Luego se modificó esta escala del sistema de alerta temprana, ¿no es cierto? Y también nos dan determinados scores para poder nosotros actuar ante ello. ¿En fin? Pero nosotros estamos acá específicamente frente a lo que es el triaje obstétrico, ¿no? Entonces, en el triaje obstétrico ya la cosa un poco se complica, ¿no? Porque en el embarazo todo se altera, ¿no? La embarazada tiene, sobre todo la que está en el tercer trimestre, ¿no? Tiene una serie de alteraciones de tipo cardiovasculares, de tipo respiratorias, metabólicas, endocrinas, musculoesqueléticas, ¿no? Entonces, que cambia su fisiología y por lo tanto también, no solamente su fisiología, sino también muchas variables, ¿no?, que se pueden considerar anormal en una persona que no está gestando, son normales en una gestante, ¿no? Entonces, este consenso del que hemos hablado, este consenso, el último consenso, el tercer consenso internacional para sepsis y shock séptico, como es el sepsis 3, ¿no?, realmente no ha sido validado en pacientes obstétricas, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con el Quicksilver, ¿no? El SOFA, el Quicksilver, son estudios, son, digamos, instrumentos de tamizaje, de evaluación de disfunción orgánica que no han sido específicamente evaluados en pacientes obstétricas, validados en ellos, o sea, que no han considerado sus alteraciones fisiológicas a nivel respiratorio, a nivel metabólico, renal, a nivel de tipo cardiovascular, etcétera, ¿no es cierto? Inclusive igual también podemos hablar del CIRS, ¿no? Lo que es más, este es un artículo muy interesante en la cual pone en tela de juicio, por ejemplo, el sobrediagnóstico que podría hacer si nosotros usamos CIRS, dice, ¿no?, de que los fisiológicos maternos, ¿no?, en relación con el CIRS, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que encuentra? Encuentra pues de que, por ejemplo, que el aumento del leucocito, la frecuencia respiratoria, el nivel de PCO2, ¿no?, la frecuencia cardíaca, realmente no pueden ser, cambian en la gestante, ¿no es cierto? Lo único que se mantiene, digamos, que no es normal en la gestante es que, bueno, haga fiebre o hipotermia. Después el resto con la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, los leucocitos,
puede tranquilamente estos niveles que mencionan ser normales. Una paciente gestante puede estar con 13.000, 14.000 leucocitos, lo que es anormal para en el CIRS, para ella puede ser una condición relativamente normal, ¿no? Muy bien, y eso lo podemos ver acá, ¿no es cierto? Entonces, tenemos acá una serie de cambios que tienen la paciente obstétrica, ¿no? Que se tienen que reajustar, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá en el CIRS para una persona, digamos, que no está gestando, no más de 90 ya se considera que es anormal. Sin embargo, esto tiene que reajustarse a más de 110 en la gestante, en la frecuencia respiratoria, que es más de 20 como anormal, para la gestante tiene que reajustarse a más de 24. Igual también en lo que se va a considerar alto, los leucocitos todavía por encima de los 15.000 leucocitos en la gestante, ¿no es cierto? Muy bien. De tal manera de que esto que respuesta crea en la comunidad médica, sobre todo en la comunidad médica gineco-obstétrica, crea pues de que, bueno, la paciente gestante es una paciente de riesgo para hacer ya sea un infradiagnóstico o un sobrediagnóstico, ¿no? Usando, por ejemplo, si tendríamos un sobrediagnóstico, ¿no? En una paciente que tranquilamente puede ser para ella, las variables que evalúa el CIRS pueden tranquilamente en ella ser normal. Lo único normal que cambiaría sería la temperatura, ¿no? Entonces, está en la gestante, o se diagnostica mucho o se diagnostica poco. Pueden esos dos rangos, ¿no? Estos elementos, digamos, de tamizaje, ¿no? Entonces, crean que ellos diseñen, ¿no? Que se diseñe lo que se llama un quick SOFA, pero obstétricamente modificado, ¿no? Donde la paciente dice, si tiene menos de 90, ¿no? Tiene un punto en la frecuencia respiratoria. Si es más de 25, se le puede dar un punto, o si tiene el estado mental alterado, bueno, se le da un punto. Entonces, varía respecto al quick SOFA original, se ajusta más a su fisiología, ¿no? Para que tenga una mejor, digamos, sensibilidad, una mejor especificidad para ella, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Cómo es el quick SOFA en general, con una comparación con el quick SOFA obstétrico, ¿no es cierto? Esta es la Sociedad Obstétrica que publica este quick SOFA obstétricamente modificado, la Sociedad Obstétrica de Australia y Nueva Zelanda, ¿no es cierto? Él pone como punto de corte no 22, sino 25. En escala de Comey-Glasgow queda igual, pero la presión arterial sistólica no menor de 100, sino menor de 90, ¿no? Entonces, ajustado, ¿no? a la fisiología de la paciente obstétrica, ¿no? Dice, teniendo solo 2 o 3 criterios del quick SOFA, se debe sospechar en sepsis y la paciente debe ser evaluada de forma más exhaustiva para descartar sepsis o shock séptico, ¿no? Ya se le tiene que hacer una gasometría arterial, un lactato, completar todas las variables que nos pide por ejemplo, un SOFA normal, ¿no? En otras palabras, hay que evaluar los diferentes órganos para descartar que no haya disfunción en alguno de ellos. Muy bien. Tenemos acá inclusive el SOFA se modifica también para la fisiología de la gestante y se crea lo que es el score de SOFA obstétricamente modificado, ¿no? Y así sucesivamente, como lo podemos acá tener. Igual también inclusive se crea otra escala, ¿no? Otra escala muy interesante, como es el score de sepsis en obstetricia, ¿no? La escala, también conocida como la escala SOS. Esta escala, ¿no? Es bastante interesante desde un punto de vista de que si tenemos un puntaje que es menor de 6 puntos, ¿no? Tiene un valor predictivo negativo, digamos, bastante importante, ¿no? Un paciente que tiene una escala menor de 6 puntos tiene casi un 99% de valor predictivo negativo, hasta que no va a requerir ese paciente, prácticamente descarta que este paciente requiere la admisión a una unidad de terapia intensiva, ¿no es cierto? Muy bien. Acá tenemos una cartilla, ¿no? De la escala de News, ¿no? Acá hay una comparación entre las diferentes escalas de alerta temprana para sepsis materna, ¿no? Entonces,
independientemente de eso, de la observación que hace la Sociedad Americana de Ginecobstetricia, ¿no? Publica en un boletín donde habla sobre critical care en pregnancy, o sea, cuidados críticos en la gestante, y nos dice, ¿no? A pesar de la inexistencia hasta el momento de estudios que digan que la sepsis en obstetricia haya sido validado con el Quick SOFA normal, y a pesar de eso, recomendamos que se pueda utilizar, ¿no? Si usted no tiene a la mano el Quick SOFA, digamos, obstétricamente modificado, el hecho de que una paciente gestante no tenga 2 puntos o más en escala de Quick SOFA, el médico debe buscar disfunción orgánica y realizar una evaluación clínica completa, clínica y laboratorial, para encontrar un posible foco infeccioso, ¿no? O sea, si bien es cierto que si es su observación, dicen, no, bueno, pues Quick SOFA no ha sido validado en obstetricia, pero aún así, ante la necesidad imperiosa que se tiene, ¿no?, de no retrasar la detección y el diagnóstico de esta condición, se puede usar el Quick SOFA, ¿no? En otras palabras, independientemente que usted use el SIRS, el Quick SOFA, que usted use el SOS, ¿no?, o la escala de Quick SOFA modificada, o la escala de alerta temprana obstétricamente modificada, lo que su institución vaya a usar, lo más importante es que uno piense y sospeche en sepsis. Puede que usted no tenga, digamos, esta forma estructurada y ordenada de poder utilizar una escala, ¿no? Pero si usted piensa, sospecha en sepsis y se vale de aspectos puramente clínicos, ¿no? Usted puede detectar en forma adecuada, de forma precoz, un cuadro de sepsis. Obviamente, mientras más, digamos, ordenado se tenga nuestros criterios con el uso de este tipo de escalas de evaluación, ¿no?, vamos a ser obviamente más eficaces, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuál es el mensaje de esto? Que pensar en sepsis, tenerlo siempre a la cabeza, ¿no?, es la clave de la detección temprana. Siempre pensar, sospechar, ¿no es cierto? O sea, simplemente preguntarte, ¿podría ser sepsis? Mi paciente tiene una alteración en algunas funciones vitales, ¿podría ser esto sepsis? Si yo pienso en sepsis, lo tengo en la cabeza, ¿no?, voy a sospecharlo. Y si lo sospecho, voy a estudiarlo. Y voy a, obviamente, detectarlo. Entonces, nos vamos al cuadro clínico. Quisiéramos que el cuadro clínico, pues, de la paciente gestante con sepsis fuera, pues, como esta estatua, ¿no?, de iguana, o sea, inamovible, ¿no?, de tal manera que siempre se presente de la misma forma y sea fácilmente reconocible, ¿no es cierto? Lamentablemente no es así. El cuadro clínico de la paciente séptica es como esta iguana, es decir, no sabemos si es que es un color grosella, o si es verde, o es amarillo, ¿no? Entonces va a cambiar en base a lo que esté causando la sepsis en la gestante, ¿no? Pero muchas veces se presenta de forma muy sutil, ¿no? Pocas veces se presenta de una forma, digamos, clara, contundente. Y cuando esto ocurre, pues solamente la paciente está en un estado, digamos, avanzado de la enfermedad, ¿no es cierto? De tal manera que es vital siempre sospechar en sepsis. En líneas generales, ¿cuándo vamos a sospechar en sepsis? ¿Cuáles son, digamos, los síntomas que tenemos que reconocer rápidamente en alertarnos en que podría ser sepsis? Uno, la fiebre, importantísimo, ¿no? Siempre va a meditar una investigación. No siempre está presente, pero va a meditar que nosotros investiguemos por qué mi paciente gestante está con fiebre. Alguna alteración en sus funciones vitales, cualquiera de ellas. Si el paciente está taquicárdica, si está muy hipotensa o está taquipneica. Signos y síntomas obstétricos. Hay sensibilidad uterina, hay dolor pélvico, tiene un flujo vaginal maloliente, purulento, hay un sangrado persistente posparto, dolor o eritema en los senos. Síntomas también obstétricos, ¿no? Recuerden que la sepsis puede ser tanto en paciente que esté asociado al parto, al posparto, o en cualquier periodo, cualquier trimestre de la gestación. Muy bien, entonces, paciente que tenemos un dolor abdominal, dolor torácico, paciente tiene tos con producción de esputo, dolor lumbar, disuria, polaquiuria, puede hacernos pensar en que el paciente podría tener un cuadro de sepsis, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, lo importante siempre es sospechar. La clave es sospechar. Si usted sospecha en sepsis, usted va a salvar muchas vidas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando lo sospechas, lo piensas, puedes encontrarlo, ¿no? Si no pasa delante de nuestros ojos, sí.
sencillamente obviamos el diagnóstico con las fatales consecuencias que tiene nuestra gestante, ¿no es cierto? Entonces, ya tengo la sospecha que mi paciente tiene sepsis, ¿no es cierto? Ya sea porque usé el SIRS, porque usé el SOS, porque usé el software obstétricamente modificado, etcétera, ¿no es cierto? O ¿no? En forma estructurada pude utilizar un instrumento de tamizaje, o porque simple y sencillamente me basé en los signos y síntomas, ¿no es cierto?, que hemos mencionado. Pero tengo la sospecha, entonces lo siguiente es que tengo que hacer una serie de estudios, análisis que se van a enfocar fundamentalmente en ¿qué? En evaluar la disfunción de un órgano, ¿cierto? Voy a hacer una gasometría para ver su lactato, su PCO2, su presión arterial de oxígeno, para ver su eficiencia de sacar su PAFI, para ver su eficiencia respiratoria. Tendré que evaluar su función renal, su función hepática, etcétera. Haré un dosaje de lactato, ¿no? Entonces, fundamentalmente en eso se va a basar mi principal analítica, ¿no es cierto? En evaluar disfunción de órganos para confirmar obviamente sepsis. Muy bien. Y luego otro aspecto muy importante es nuestras prioridades, ¿no? Tener en cuenta nuestras prioridades y hacerlo esto de forma ordenada, ¿no? Entonces, una de las prioridades son los cultivos, ¿no? Cultivo de secreciones, los hemocultivos, ¿no? La medición del lactato, ¿no? Importante empezar rápidamente la fluidoterapia, el uso de fluidos, el uso de vasopresores, el uso de antibióticos, ¿cierto? Entonces, todo paciente en que yo tengo una alta sospecha de que tiene sepsis, ¿no? Tiene que estar monitorizada. Pacientes tienen que estar monitorizados porque la condición de sepsis es una condición bastante dinámica. El paciente se puede, digamos, agravar, empeorar de forma rápida, ¿no es cierto? Es importante que la paciente, si tiene una saturación menos de 95, o sea, 94, 93, ya tengo que darle un aporte suplementario de oxígeno. Muy bien, importante tener accesos venosos de 2 vías periféricas de grueso calibre, pues, idealmente 18-16 en el antebrazo, no en muñeca, no en el dorso de la mano, idealmente siempre en antebrazo, porque hay una alta posibilidad que esta paciente vaya a requerir los fluidos, pero también el uso de un soporte vasopresor, ¿no? La administración de sangre, etcétera, ¿no es cierto? Es una paciente, pues, definitivamente la sepsis está dentro de los pacientes, convierte a la gestante en una gestante crítica, ¿no es cierto? Muy bien, importante, ¿no? Estamos viendo acá que si pongo yo, por ejemplo, catéteres delgados, ¿no? Como 22, 20, tenemos una capacidad de flujo pues bastante baja, ¿no? Idealmente colocar un catéter 18 o 16, siempre en venas periféricas antecubital,es en el antebrazo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo tengo una paciente que esa sepsis puede avanzar a shock séptico, o ya está en un shock séptico, ¿no es cierto? Voy a requerir el uso de un vasopresor. Y un vasopresor no lo voy a poder administrar, digamos, si el paciente tiene la vía, ya sea en el dorso de la mano o en la muñeca. Sí puedo administrarle periféricamente, pero no en estas cosas. Lo ideal es que el paciente tenga en el antebrazo, ¿no? Entonces, buena parte de las recomendaciones que seguimos para el manejo de estos pacientes se dan en las guías clínicas de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, ¿no? Que eso prácticamente ha guiado los últimos 20 años, desde que apareció por primera vez en el 2002 hasta la actualidad, ¿no? Que la última actualización es en el 2021, ¿no? Va evolucionando de acuerdo a la luz que van dando los diferentes trabajos de investigación, ¿no es cierto? Y va cambiando cada vez las guías, ¿no es cierto? Muy bien, entonces la última versión que tenemos es la Guía Internacional de Sepsis Séptico del año 2021, ¿no? Pero igual nuevamente la observación, que estas guías, las directrices, no han sido desarrolladas para pacientes obstétricas, no están validadas en pacientes obstétricas. ¿Por qué? Porque se necesitan considerar los fisiológicos y características especiales de las pacientes obstétricas, pero no deja de tener validez, digamos, en sus indicaciones, ¿no? No son perfectas, pero sí nos va a ayudar para trabajar de una forma ordenada en el manejo de nuestras prioridades, ¿no es cierto? Importantísimo la reanimación hídrica, fluidos. ¿Qué fluido voy a administrar? ¿No? Se tiene a la mano, pues, geralina, metastars, se tiene los coloides, etcétera. En líneas generales, el fluido que se tiene que utilizar en el paciente con
séptico o sepsis son los cristaloides, ya sea lactato de Ringer o cloruro de sodio, ¿cierto? Entonces, los cristaloides son los de elección. Como les digo, puede ser lactato de Ringer o cloruro de sodio. No hay, digamos, lugar acá para el uso de coloides, ¿no? Para el uso de poligelina, etcétera, porque realmente eso se ha visto que, bueno, más caro, inclusive están asociados a una mayor mortalidad, disfunción renal, etcétera, ¿cierto? Respecto a qué volumen voy a incluir, si bien es cierto, las guías de sobreviviendo a la sepsis, como les digo, son las guías que nos permiten tener un trabajo ordenado en el abordaje del manejo de los pacientes con sepsis. Nos dicen que se debe administrar de 30 minutos por kilo de peso en las primeras 3 horas de la reanimación, ¿no es cierto? En líneas generales, muchas veces esto podría, en buena parte de veces, va a ser un volumen excesivo, pero también podría ser inclusive hasta un volumen insuficiente. Eso va a depender de la sintomatología clínica que tenga el paciente. Si yo tengo una paciente, por ejemplo, que me viene porque está con fiebre 4 días, y que en los últimos 2 días no está comiendo nada, ha estado vomitando, o tiene una infección gastrointestinal, ¿no? Está con diarreas y vómitos, o sencillamente no ha estado comiendo, ¿no? En un estado hipercatabólico, es una fiebre persistente, etcétera. Entonces, definitivamente es muy probable que 30 litros por kilo de peso, que un paciente promedio de 70, 80 kilos va a ser más o menos entre 2 a 2 litros y medio, 2 litros, 100, 2 litros y medio, ¿no? Probablemente sea insuficiente, ¿no? Pero para una paciente que no ha tenido ninguna de estas condiciones, probablemente sea un volumen excesivo. En respecto a esto, por ejemplo, la sociedad, el Colegio Real de Ginecología y Obstetricia del Reino Unido propone, ¿no? El 20 litros por kilo de peso sería algo más tal vez apropiado para la gestante, ¿no? Recordar que la gestante, en su estado natural, es la hipervolemia, o sea, tiene un volumen expandido, ¿no? Pues tiene el hecho de estar en una situación hipervolémica y el hecho de tener una presión corridosmótica, o sea, una presión oncótica disminuida, el abusar de altos volúmenes de fluidos, la va a predisponer a que haga por ejemplo, un edema agudo de pulmón, ¿no es cierto? O en líneas generales, todos los potenciales daños que nos produce la sobrecarga de fluidos, ¿no? Muy bien. El otro punto importante luego de la fluidoterapia es no retrasar el inicio del vasopresor. Yo tengo un paciente que está con un cuadro de shock séptico, inicio mi volumen, por decir, 20 por kilo, paciente, 70 kilos, he pasado un litro y medio un litro y medio de sangre, de fluidos, ya sea cristalinos como el lactato de Ringer o he pasado cloruro de sodio, y la paciente no me mejora la presión, no tengo por qué insistir en continuar administrando más cantidades de volúmenes. Recordar que solo un 50% de los pacientes con sepsis o shock séptico van a ser respondedores a volumen. Entonces no tengo por qué insistir, no tengo por qué retrasar el inicio de mi vasopresor, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Se tenía antes, ¿no? Que los vasopresores solo se podía pasar por una vía central, lo que incluía pues, tener para el equipo de obstetricia o tener que el paciente tenga que llamar al intensivista, al médico de emergencia, para que coloque una vía central, ¿no? Y esto podría retrasar el inicio del vasopresor, pues se ha visto que no es imprescindible que yo tenga que colocar una vía venosa central para poder administrar el vasopresor. Puedo administrarlo de vía periférica. En las últimas guías de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, nos dicen, ¿no?, usar norepinefrina como vasopresor de primera línea. Mi objetivo es llegar a una presión arterial media de 65, ¿no? Considerar pues, el monitoreo invasivo, pero también se considera iniciar vasopresor periféricamente, si es que el acceso central aún no está disponible. De tal modo de que no es requisito indispensable que yo tenga una vía central para poder administrar, por lo menos en las primeras horas, ¿no? Poder administrar un vasopresor. Pero es importante tener en consideración lo siguiente. Uno, que acá es un estudio, ¿no?, que nos habla sobre el inicio temprano de los vasopresores, ¿no? Este es otro estudio, ¿no? Eso quería demostrarles. Un paciente, por ejemplo, que hemos decidido iniciar un vasopresor por vía periférica, ¿no? Entonces, es importante que
el acceso venoso periférico no tiene que ser ni en dorso de la mano ni en la muñeca, ¿no? Entonces tiene que ser siempre en una buena vena antecubital. Idealmente un catéter grueso, idealmente 18 o 16, si es factible, pero mínimo un 18, ¿no? El otro punto importante es que en el miembro superior, donde yo estoy administrando el vasopresor de forma, digamos, periférica, no tiene que estar el CAF del monitoreo masivo de la presión arterial, ¿cierto? Entonces eso predispone a complicaciones. Entonces, si yo estoy con el CAF, si yo estoy con la vena, digamos, periférica por donde administro mi vasopresor en el brazo izquierdo, el CAF debe estar al otro lado, o viceversa, ¿no es cierto? Estas son las precauciones que se tienen que tener para poder evitar complicaciones con el uso de vasopresores por vía periférica, ¿no es cierto? Otra indicación que también, otro consejo que también dan, otro tip, es de que idealmente tener el doble de dilución de lo que acostumbramos. Por ejemplo, acá normalmente, ¿cómo usamos nosotros? Usamos la adrenalina, en promedio, los ampollas, de 4 miligramos, 8 miligramos en 100 centímetros cúbicos, ¿no? De estrógeno. Bueno, sencillamente les hago como dividirlo, por ejemplo, si da 250 miligramos, 260, perdón, centímetros cúbicos, ¿no? De tal manera que esto, el tener más diluido nos va a ser un aspecto más que nos va a disminuir la posibilidad de tener complicaciones en caso que haya una extravasación de la noradrenalina, ¿no es cierto? De tal manera que hay múltiples estudios, ¿no? Sobre la seguridad de la administración periférica de los vasopresores, ¿no? Los informes de la administración de los vasopresores a través de vías endovenosas periféricas, cuando se administran durante un periodo limitado, bajo estrecha observación, sugieren que la extravasación es poco común y es poco probable que provoque algunas complicaciones realmente importantes, ¿no? Otro estudio nos habla de que un metaanálisis que se hace, ¿no? Sobre el uso de vasopresores de forma periférica, y la incidencia de eventos adversos asociados con la administración de vasopresores por vía endovenosa periférica, pues es bastante baja, ¿no? Obviamente se tiene que tener en consideración los digamos, consejos que se han dado previamente, ¿no? Uno, que no tiene que estar la vía ni en muñeca ni en dorso, que donde está pasando en la extremidad superior, donde pasa el vasopresor, no tienen que poner el CAF, e idealmente, si es factible, diluir al doble de dilución nuestro vasopresor, ¿no es cierto? Para disminuir al máximo la posibilidad de complicaciones y hacer esto más seguro, ¿no? El otro punto importante, gran importante, en el manejo de los pacientes sépticos de emergencia es el inicio temprano del antibiótico, ¿no? Sobre todo en shock séptico, ¿no? Cuando el paciente está en shock séptico es más hay más premura, más importante el inicio precoz, ¿no es cierto? Dar una dosis correcta y una dosis apropiada, ¿no es cierto? Este es en la última guía de la campaña sobre la sepsis, ¿no? Donde dice, si yo tengo que mi paciente tiene una sepsis, ¿no? Probable, pero si el paciente está en shock, es importante que lo administre dentro de la primera hora, ¿cierto? ¿No? Dice, si el paciente tiene una sepsis definitiva o probable, pero no hay shock, también en la primera hora. Pero ¿qué es lo que pasa? La sepsis es posible, ¿no? Podría tener este paciente sepsis, pero el paciente está chocado, igualmente también en la primera hora. Ya puedo yo, digamos, tomarme el tiempo de poder evaluar otras causas no infecciosas, si es que la posibilidad es menor, o sea, es posible que tenga, pero que el paciente no está chocado. Ahí tal vez podría tomarme hasta 3 horas, ¿no? Tómese su tiempo para poder evaluar si es que el paciente tiene o no un cuadro de tipo, si es realmente un cuadro de sepsis, ¿no es cierto? Entonces, hasta 3 horas se podría tomar. Pero en líneas generales, el retraso del inicio de la antibioticoterapia está asociado a mayor mortalidad en sepsis, ¿no es cierto? Muy bien, a veces el hecho de no tener cultivos, ¿no? Como lo ideal es cultivar al paciente antes de empezar la antibioticoterapia empírica, ¿no? Y no tener cultivos, no debería retrasarnos el inicio del antibiótico, ¿no? Muchas veces no se tiene dentro de la infraestructura del centro hospitalario donde se trabaja, no se tiene la posibilidad de tomar cultivos,
eso no debe retrasar el inicio de los antibióticos, ¿no? Muy bien, ¿por qué? Porque recordar, ¿no? La sepsis es una enfermedad tiempo dependiente y iniciar antibiótico terapia está como parte de la reanimación, así como que un paciente tiene insuficiencia respiratoria y para mí es vital intubarlo, darle ventilarlo y oxigenarlo apropiadamente. En un paciente séptico, la maniobra de iniciar un antibiótico es una parte de las maniobras de reanimación, por lo tanto no tiene que tener retraso, ¿no? Bien, entonces cuando yo voy a empezar el antibiótico, tengo que considerar qué foco estoy tratando, ¿no? Si es una infección urinaria, si es una infección, una neumonía, si es una infección pélvica, si es un absceso, etcétera. Donde desinfectar es importantísimo, ¿no? Si el paciente estuvo, pues, concibió esta infección a nivel hospitalario o en el extrahospitalario, ¿no? Si ha estado tomando antibióticos, si el paciente ha estado tomando antibióticos en forma reciente, es decir, en los últimos 30 días, ¿no? Es probable que haya adquirido algún grado de resistencia al antibiótico, por lo tanto tengo que ser un poco más agresivo en la cobertura antibiótica que le voy a dar, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de paciente voy a tratar? Es un paciente que tiene alguna comorbilidad que le inmunodeprima, y mucho va a depender de los protocolos de resistencia local, ¿no? La epidemiología local, que se basa en los protocolos de cada, digamos, hospital. Y otra cosa importantísima, ¿no? Que en la infección debemos valorar si es que la infección va a requerir solamente un manejo antibiótico o también va a requerir una intervención, es decir, una desfocalización, va a requerir una cirugía, un intervencionismo urgente, ¿no? Lo cierto es que en shock séptico, sobre todo, ¿no? El antibiótico tiene que ser precoz, hay que golpear rápido, golpear bien, o sea, una dosis correcta y también el antibiótico correcto que tenga la cobertura correcta y la dosis apropiada. Y dado de que el resto de infecciones son de naturaleza polimicrobiana, tenemos que tratar con la filosofía de empezar con una cobertura antibiótica amplia, ¿no? Ir escalando de acuerdo a los resultados de los cultivos que es como se va obteniendo, ¿no? Mantener siempre en la mente de que las infecciones, el grueso de infecciones en los pacientes con sepsis maternas son de tipo polimicrobianas, ¿no? Por lo tanto, la cobertura antibiótica debe ser amplia, muchas veces requiere 2 o 3 antibióticos. Y por último, importante, ¿no? Normalmente un paciente, por ejemplo, que está acá, compensamos a un paciente en el área de emergencia, la gestante, ¿no? Así compensada, se detecta que tiene una sepsis, que no tiene una infección, por la naturaleza de su sepsis no tienen la necesidad de un manejo de tipo quirúrgico o intervencionista, el paciente realmente va pues, a pasar cuidados intensivos, ¿no? Pero no siempre es así, ¿cierto? Muchas veces el control de la infección resulta más allá del uso de un buen antibiótico. Requiere, por ejemplo, un intervencionismo, ¿no es cierto? Si está asociado a una infección uterina, muchas veces ya requiere que se termine a la gestación. Si es que es una infección no uterina, por ejemplo, cuando hay un absceso, pues requiere el drenaje de ese absceso, ¿no? Ya sea con un intervencionismo, ¿no? O una cirugía convencional, el retiro de algún tipo de catéter. Si el paciente tiene una sepsis por parto, la posibilidad de que tenga infección de los productos de la concepción que están retenidos, por lo tanto, algún tipo de intervencionismo por parte del ginecólogo, como un legrado uterino, etcétera, ¿no es cierto? Los pacientes, es importante que se mantenga simplemente. Muchas veces el antibiótico no va a ser suficiente para el control de la infección, es decir, el paciente va a requerir una desfocalización, ¿no? Como podemos ver acá en estos casos, ¿no? El paciente tiene, por ejemplo, productos de la concepción que están retenidos y por lo tanto infectándose y siendo causa de la infección. Por más antibiótico amplio espectro que yo le coloque, si no hago un legrado y retiro esos productos, el paciente no va a ir bien. Una coriomielitis, ¿no? Que está provocando en un paciente en shock séptico cuando tenga que tener el término de la gestación, ¿no es cierto? El término del embarazo. Muy bien. Entonces, si un paciente tiene sepsis secundario a un cuadro quirúrgico, ¿no? Como es, por ejemplo, una apendicitis que se gangrenó, hemos visto de que un paciente gestante, sobre todo en el tercer trimestre, tiene mayor posibilidad de que se pueda complicar. ¿Por qué? Porque se reconoce de forma muy tardía. Muchas veces pues, hay más posibilidad de tener una apendicitis gangrenosa, perforada y por ende una peritonitis con una sepsis de foco abdominal. Una paciente puede hacer una colecistitis de tipo gangrenosa, etc. Entonces,
no solamente es que yo le ponga su volumen, vasopresores, inicie un antibiótico, sino también que tenga su desfocalización oportuna. Y según las guías últimas, una desfocalización oportuna es aquella que hace dentro de las primeras 12 horas que yo detecté el caso, ¿no es cierto? Entonces va a requerir la intervención del cirujano, va a requerir muchas veces el drenaje percutáneo, o el drenaje de algún absceso, o el drenaje a través de intervencionismo, ¿no? O medidas más simples que podemos hacerlo en la misma sala de emergencia, como el retiro, por ejemplo, de un catéter, el retiro de una sonda Foley que está infectada y le está produciendo una infección urinaria. En otras palabras, yo tengo que definir pronto qué acciones a tomar. Voy a remover catéteres, una prótesis infectada, regresión de grado uterino, el drenaje de un absceso, desobstrucción de una vía biliar que está produciendo una colangitis, y obviamente coordinar con los especialistas competentes que pueden requerir una cirugía, ¿no es cierto? De tal manera que recordar siempre que el manejo y abordaje de la sepsis materna en emergencia es multidisciplinario, ¿no? Es decir, está el equipo obstétrico, el equipo ginecológico, ¿no? El equipo de cirugía cuando pues, tiene que entrar a desfocalizar de forma precoz, el equipo inclusive de radiología intervencionista, ¿no? Y obviamente también el equipo de los colegas de cuidados intensivos, ¿no? Donde va el paciente que va a tener la continuidad en su tratamiento. Entre emergencia, ya sea luego de eso va a sala y luego va a cuidados intensivos, y si es una infección que no requiere un abordaje intervencionista quirúrgico, compensado ya en emergencia, va a la sala de terapia intensiva. Bien, muchas gracias por su atención. Ha sido un gusto para mí compartir esta actividad académica. Quiero expresar mi agradecimiento al Grupo Peruano de Obstetricia Crítica por la invitación para compartir con ustedes sobre lo que hacemos en las salas de emergencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Freddy Hermenegildo, por su excelente exposición.